Vale, pues empezamos el estudio, seguimos con el estudio del cielo y el infierno. Estamos en la segunda parte, en el capítulo segundo, que corresponde a los espíritus felices. Y hoy toca ver dos comunicaciones, la primera comunicación eh, será del espíritu Bernardín y la segunda de la condesa Paula. Entonces, vamos a empezar por el espíritu Bernardín. Esta comunicación se llevó a cabo en Burdeos en abril de 1862. Y dice así: soy un espíritu que ha sido olvidado durante muchos siglos. En la tierra viví en medio de la miseria y el oprobio, trabajando cada día sin cesar para darle a mi familia un pedazo de pan insignificante. No obstante, amaba a mi verdadero Señor, y cuando aquel que me oprimía en la tierra cargaba excesivamente el fardo de mis dolores, yo decía: Dios mío, dadme fuerza para soportar su peso sin quejarme. Cumplía con mi expiación, amigos, pero al salir de tan ardua prueba, el Señor me recibió en su paz y mi anhelo más querido fue el de reuniros a todos, hermanos e hijos, para deciros: por más cara que la consideréis, la dicha que os aguarda habrá de superar su precio. Hijo de una familia numerosa, jamás tuve una posición y me hice servidor de quien mejor pudiera ayudarme a soportar la vida. Puesto que nací en una época de cruel servidumbre, sufrí todas las injusticias, todos los trabajos penosos, todos los disgustos que los subalternos del amo me impusieron. Vi a mi mujer ultrajada, a mis hijas raptadas y luego repudiadas, y todo eso sin poder pronunciar una queja. Vi que se llevaban a mis hijos a las guerras de pillaje y de crímenes, y que luego los ahorcaban por faltas que no cometieron. Ay, si supieseis, pobres amigos, lo que sufrí en mi larga existencia. Con todo, supe esperar, y el Señor me concedió esa felicidad que no existe en la tierra. A todos vosotros, pues, mis hermanos, valor, paciencia y resignación. En cuanto a vos, hijo mío, podéis guardar lo que os he dado, una enseñanza práctica. Aquel que predica es siempre mejor escuchado cuando puede decir: soporté más que vosotros y lo hice sin quejarme. Bueno, pues sin duda fue una existencia realmente dura para este espíritu, ¿no? Y como él predicó, pues la supo superar con mucha paciencia y con mucha fe en su Señor, como él decía, ¿no? Y y con fe en la vida futura. Y en relación con el mensaje que nos ha dejado este espíritu, podemos ir sacando información interesante del libro de los espíritus, ¿vale? Proveniente de los espíritus superiores. En la pregunta 814, Kardec pregunta: ¿por qué Dios ha dado a algunos la riqueza y el poder y a otros la miseria? Y los espíritus superiores le responden: para probar a cada uno de una manera diferente. Por otra parte, ya lo sabéis, son los propios espíritus quienes han escogido esas pruebas y con frecuencia sucumben ante ellas. ¿Cuál de las dos pruebas es la más temible para el hombre? ¿La de la desgracia o la de la fortuna? Ambas lo son por igual. La miseria provoca quejas contra la providencia y la riqueza incita a todos los excesos. Sin embargo, pues este espíritu Bernardín pedía siempre fuerza a Dios para soportar todo sin quejarse, ¿verdad? ¿Qué pensar de aquellos que abusan de su autoridad para poner a sus subordinados un exceso de trabajo? Es una de las peores acciones. El hombre que tiene el poder de dar órdenes es responsable del exceso de trabajo que impone a sus subordinados, porque transgrede la ley de Dios. Esto, la verdad es que sería tan interesante que tantos jefes de tantas empresas que hay en el mundo, sería tan interesante que pudieran leer
esta información, ¿verdad? Esta pregunta que hace Kardec a los espíritus superiores, necesitarían también ser un poquito espirituales para que algo dentro de ellos les haga clic, ¿no? Para poder conectar con su conciencia, pero sin duda es algo muy importante a tener en cuenta. Pregunta 875. ¿Cómo se puede definir la justicia? La justicia consiste en el respeto a los derechos de cada uno. ¿Y cuál sería el carácter del hombre que practicara la justicia en toda su pureza? El del verdadero justo, ejemplo de Jesús, porque practicaría también el amor al prójimo y la caridad, sin los cuales no hay verdadera justicia. Y qué importante esto, ¿no? Practicar siempre y en todo lugar el amor al prójimo y la caridad. Así pues, estamos en la pregunta 866. Así pues, la fatalidad que parece presidir los destinos materiales de nuestra vida sería también un efecto de nuestro libre albedrío. Tú mismo has elegido tu prueba. Cuanto más ruda sea y cuanto mejor la soportes, tanto más te elevarás. Los que pasan su vida en la abundancia y la felicidad humana son espíritus cobardes que permanecen estacionarios. Así, el número de infortunados es muy superior al de los dichosos de la tierra, dado que la inmensa mayoría de los espíritus buscan la prueba que les será más fructífera. Conocen demasiado bien la futilidad de vuestras grandezas y placeres. Además, hasta la vida más feliz inevitablemente es agitada y desordenada, incluso en ausencia del dolor. Bien, y en cuanto al valor, la paciencia y la resignación que aconsejaba Bernardín en su comunicación, el Evangelio según el Espiritismo, el capítulo quinto, también aporta una información importante. En San Mateo, capítulo 5, versículo 4, nos dice: Bienaventurados los afligidos porque serán consolados. Bien, pues con esta frase Jesús nos indica la compensación que aguarda a los que sufren y la resignación que hace bendecir al sufrimiento como preludio de la curación. Nos dice que debemos considerarnos felices de sufrir, porque los dolores son el pago de la deuda que hemos adquirido mediante las faltas pasadas y que estos dolores, cuando los soportamos con paciencia en la tierra, pues nos ahorran bastantes siglos de padecimientos en la vida futura. Por lo tanto, deberíamos sentirnos felices de que Dios nos permita saldar en este momento nuestras deudas, ya que será una garantía de tranquilidad en el porvenir. Nos dice el Evangelio que el hombre que sufre es semejante al deudor de una cantidad importante y a quien su acreedor propone lo siguiente: si hoy mismo me pagas la centésima parte de tu deuda, te condonaré el resto y quedarás libre. Si no lo haces, te perseguiré hasta que hayas pagado el último centavo. El deudor, y aquí lanzan la siguiente pregunta, ¿el deudor no se sentiría feliz de soportar toda clase de privaciones para liberarse mediante el pago de tan solo la centésima parte de lo que debe? En vez de quejarse de su acreedor, ¿no le daría las gracias? Bien, pues precisamente ese es el sentido de las palabras bienaventurados los afligidos porque serán consolados. Son felices los espíritus porque pagan sus deudas y porque después de hacerlo van a quedar libres. No obstante, y creo que esto es importante también de saber, si por un lado pagan y por el otro lado vuelven a endeudarse, pues nunca nos liberaremos bueno, nunca nos liberaremos de la deuda porque cada nueva falta aumenta la deuda, ¿no? Puesto que no hay una sola que no lleve consigo su castigo necesario e inhabitable. Si no es hoy, será más adelante, ya sea en esta encarnación o en alguna de las encarnaciones futuras. Bueno, hasta aquí hemos visto el ítem 12 de este capítulo quinto y en el ítem 13 nos dice: el hombre puede disminuir o aumentar la amargura de sus pruebas según el modo como encare la vida terrenal. Sufre tanto más
cuanto más prolongada considera la duración del sufrimiento. Ahora bien, el que se coloca desde el punto de vista de la vida espiritual abarca con una sola mirada la vida corporal, la ve como un punto en el infinito, comprende su brevedad y reconoce que ese momento penoso pasa muy pronto. La certeza en un porvenir próximo, que será más feliz, lo sostiene y lo anima, y en lugar de quejarse, da las gracias al cielo por los dolores que lo hacen adelantar. Bueno, los dolores que nos hacen adelantar, los dolores, el dolor que nos permite hacernos más fuertes, los dolores que nos permiten ver la vida o ver nuestra vida de otra manera, ¿no? Son muchos los aprendizajes que los momentos de dolor, ya sea físico, o sea emocional o mental, eh, es mucho el aprendizaje, ¿no? Que estos momentos nos hacen, nos hacen aprender. Bueno, aquí además comprobamos la importancia del consejo de Bernardín cuando dice que hay que afrontar las circunstancias que nos presentan en la vida con valor y con mucha paciencia, ¿no? Al final todo va a ser un aprendizaje y si superamos nuestras pruebas, pues el bienestar futuro va a ser mucho mayor. Vamos a seguir entonces con el cielo y el infierno. Vamos a ver unas preguntas que se le hicieron al espíritu Bernardín y sus respuestas que son súper interesantes. Además, también vamos a seguir complementándolas con la información del libro, el libro de los espíritus. Comienzan preguntando, ¿en qué época habéis vivido? Entre 1400 y 1460. ¿Tuvisteis alguna otra experiencia, perdón, tuvisteis alguna otra existencia después? Sí, también he vivido entre vosotros como misionero. Sí, como misionero de la fe, pero de la fe auténtica y pura. La fe que proviene de la mano de Dios y no de la fe que los hombres os han impuesto. Y ahora como espíritu, ¿también tenéis ocupaciones? ¿Acaso podríais suponer que los espíritus se mantienen inactivos? La inacción, la inutilidad, sería para nosotros un suplicio. Mi misión consiste en guiar, bueno, esto me pareció precioso. Dice, mi misión consiste en guiar centros de obreros del espiritismo. Inspiro en ellos buenos pensamientos y me esfuerzo por neutralizar aquellos que los malos espíritus intentan sugerir. Y os voy a pedir que, bueno, firmado el espíritu Bernardín, y os voy a pedir que os quedéis con esta última información que nos ha dejado este espíritu, ¿vale? Aquí, por lo último que nos ha contado, en cuanto a su ocupación en el plano espiritual, si nos atenemos a la escala espírita descrita por los espíritus superiores en el libro de los espíritus de Allan Kardec, puedo estar equivocada, pero me incita a pensar qué tipo de espíritu es, ¿vale? En qué grado evolutivo se encuentra. A partir del ítem 100 de este libro que he dicho, el libro de los espíritus, a partir del ítem 100 encontramos la información sobre la escala espírita que hemos estudiado varias veces, que está basada en el grado de adelanto de los espíritus, ¿vale? Ya sea que se encuentren encarnados o también desencarnados, y que está formada por tres categorías principales. Tendría que haber puesto una imagen con una pirámide para explicaros esto, pero bueno, al final no lo he puesto. Un segundín. Bueno, vale. Si nos imaginamos una pirámide, ¿vale? En la base de la misma estaría el tercer orden, que corresponde a los espíritus imperfectos. Un poquito más arriba, hacia la mitad, nos encontramos el segundo orden, que corresponde a los espíritus buenos, y ya en la cima de la pirámide
se encuentra el primer orden, que corresponde a los espíritus puros. Por lo tanto, y repito, puede estar equivocada, pero con la información que nos ha aportado Bernardín, pienso que podría ser del segundo orden, ¿vale? Podría ser un espíritu bueno. Aún así, cada categoría, cada una de las categorías, que son tres, se pueden subdividir, ¿vale? En otras tantas clases. Después, si queréis, en los comentarios podéis dar vuestra opinión. Bueno, ¿y cuáles son las características de este segundo orden de espíritus? Pues que predomina el espíritu sobre la materia, el deseo del bien, algunos tienen la ciencia, otros la sabiduría y la bondad, los más adelantados reúnen el saber y las cualidades morales. Como aún no están completamente desmaterializados, conservan más o menos, según su categoría, las huellas de la existencia corporal, ya sea en la forma del lenguaje o en sus hábitos, en los cuales se reconocen incluso algunas de sus manías, ya que de lo contrario pues serían espíritus perfectos. Comprenden a Dios y al infinito y gozan ya de la felicidad de los buenos, son felices por el bien que hacen y por el mal que impiden. El amor que los une es para ellos la fuente de una dicha inefable que no es alterada por la envidia ni por los remordimientos, como tampoco por ninguna de las pasiones malas. Todos tienen todavía pruebas que superar a lo largo de sus existencias futuras hasta que se hayan depurado y hayan llegado a la perfección a la que un espíritu pues, es capaz de llegar. Y vamos a prestar atención a este próximo punto. Dice, sugieren buenos pensamientos, desvían a los hombres del camino del mal, protegen durante la vida a los que se hacen dignos de ello y neutralizan la influencia de los espíritus imperfectos en aquellos que no se complacen en sufrirla. Y es gracias a esto último leído que podemos llegar a pensar que Bernardín forma parte de esta segunda categoría de espíritus buenos, ¿no? Porque en su comunicación él decía que se dedicaba a inspirar en los centros espíritas buenos pensamientos y aquellos que son, neutralizaba aquellos que los espíritus malos sugerían. Y ya como última característica de estos espíritus buenos, decir que a este tipo de espíritus se les puede designar con el nombre de genios buenos, genios protectores o espíritus del bien. Y también en otros tiempos pues se los consideraba como divinidades benéficas. Volviendo al libro de los espíritus, para complementar un poquito más, en la pregunta 558, Kardec, Kardec hace la siguiente pregunta. ¿Los espíritus tienen alguna otra cosa que hacer, además de mejorar personalmente? Cooperan en la armonía del universo al ejecutar los designios de Dios del que son ministros. La vida espírita es una ocupación ininterrumpida, pero no es penosa como la de la tierra, porque en aquella no existe el cansancio corporal ni las angustias de la necesidad. Ya cuando estamos en el plano espiritual, pues si los lazos fluídicos se han desunido completamente, ¿no? Los lazos que unen el cuerpo al espíritu, si se han desligado completamente, pues el espíritu ya no debería de sentirse cansado, ¿no? Porque el cansancio eh, se siente por la influencia que tiene el cuerpo físico, ¿no? Bueno, y pasamos a la pregunta 563. ¿Las ocupaciones de los espíritus son incesantes? Y dice, incesantes sí, sí se entiende que su pensamiento está siempre activo, porque ellos viven por el pensamiento. Pero no hay que equiparar las ocupaciones de los espíritus con las ocupaciones materiales de los hombres. La actividad de los espíritus es de por sí un goce, debido a la conciencia que tienen de ser útiles. Entre los espíritus, ¿los hay ociosos o que no se ocupan de nada útil? Sí,
pero ese estado es temporario y se encuentra subordinado al desarrollo de su inteligencia. Es cierto que, tal como sucede entre los hombres, hay espíritus que solo viven para sí mismos. Con todo, esa ociosidad les pesa y tarde o temprano el deseo de adelantar les hace experimentar la necesidad de estar en actividad, en cuyo caso se sienten dichosos de poder ser útiles. Nos referimos a los espíritus que han llegado al punto de tener conciencia de sí mismos y libre albedrío, porque en su origen son como niños recién nacidos, que obran más por su instinto que por una voluntad determinada. Los espíritus que deben cumplir misiones lo hacen en el estado errante o en el estado de encarnación. Pueden cumplirlas en ambos estados. Para algunos espíritus errantes las misiones son una gran ocupación. Bien, pues hasta aquí la primera parte de este estudio. La verdad es que me ha parecido súper interesante. Y podríamos sacar mucha más información del libro de los espíritus y también del Evangelio de Kardec, pero no tenemos tanto tiempo, por lo que vamos a pasar ya a la segunda comunicación, ¿vale? Que nos la, a la segunda comunicación de este segundo espíritu, que es la Condesa Paula. Os lo voy a empezar a leer y os aviso cuando llegue el texto de la diapositiva, ¿vale? Dice: joven, bella, adinerada y de familia ilustre, la condesa Paula era al mismo tiempo un modelo perfecto de cualidades intelectuales y morales. Falleció en 1851 a los 36 años. Su necrológica es de aquellas que pueden resumirse en las siguientes palabras, repetidas por todas las bocas. ¿Por qué Dios aleja tan pronto de la tierra a personas como ella? Dichosos los que así bendicen su recuerdo. Ella era buena, afable e indulgente. Siempre estaba dispuesta a disculpar o atenuar el mal en vez de aumentarlo. La maledicencia nunca ensució sus labios. Sin arrogancia ni severidad, trataba a sus súbditos con benevolencia y una delicada familiaridad, sin aires de superioridad o de protección humillante. Compenetrada de que las personas que viven de su trabajo no son arrendatarios y de que, por consiguiente, necesitan el dinero al que se han hecho acreedores, ya sea por su condición o para subsistir, jamás retardó el pago de un salario. La simple idea de que alguien pudiera experimentar una privación por su causa constituiría para ella un remordimiento de conciencia. No pertenecía al núcleo de personas que siempre encuentran dinero para satisfacer sus fantasías, pero nunca para pagar sus deudas. No podía comprender que se aceptara el hecho de que el rico pudiera tener deudas y se habría sentido humillada si alguien dijera que entorpecía el pago a sus proveedores. Por eso, en ocasión de su muerte, solo hubo lamentos y ningún reclamo. Su beneficencia era inagotable, pero no se trataba de esa beneficencia convencional que se exhibe a la luz del día. Ejercía la caridad del corazón y no la de la ostentación. Solo Dios sabe las lágrimas que enjugó y las manifestaciones de desesperación a las que brindó alivio, pues esas buenas acciones solo tenían por testigos a los desdichados a quienes asistía. Sabía especialmente descubrir los infortunios ocultos, que son los más dolorosos, y les prestaba socorro con la delicadeza que eleva la moral en vez de rebajarla. Su posición en la sociedad y junto a las encumbradas funciones de su marido la obligaban a afrontar pesados compromisos de los que no podía eximirse. Satisfacía plenamente las exigencias de esa posición y lo hacía sin avaricia y en forma metódica, a fin de evitar los despilfarros y los gastos superfluos, a tal punto que a ella le alcanzaba la mitad de lo que para otros era necesario para llevar a cabo la misma tarea. Fijaos, ¿eh? De ese modo podía reservar una porción mayor de su fortuna para la asistencia a los necesitados. Lo que economizaba en la administración de la causa le permitía destinar una parte de esa fortuna exclusivamente para aquel fin, al que consideraba sagrado.
Así encontró el medio para conciliar sus deberes sociales con la asistencia a los infortunados. Uno de sus familiares, iniciado en el espiritismo, la evocó 12 años después de fallecida y obtuvo la siguiente comunicación en respuesta a diversas preguntas. Y lo siguiente que voy a leer es lo que ya está en la diapositiva. Dice la condesa Paula: tenéis razón, amigo mío, cuando pensáis que soy feliz. En realidad lo soy, y mucho más de lo que el lenguaje puede expresar, aunque todavía me encuentre lejos de alcanzar el último grado de adelanto. También estuve entre los felices de la tierra, pues no me acuerdo de haber experimentado un solo disgusto verdadero. Juventud, salud, fortuna, homenajes. Tenía todo lo que entre vosotros constituye la felicidad. No obstante, ¿qué son vuestras fiestas espléndidas en las que se exhiben las más hermosas joyas, comparadas con estas asambleas de espíritus resplandecientes, cuyo brillo vuestra vista no soportaría, brillo que es el atributo de su pureza? ¿Qué son vuestros palacios y salones dorados comparados con esas moradas etéreas, vastas regiones del espacio, matizadas de colores que eclipsarían al arco iris? ¿A qué se reducen vuestros paseos por los parques, comparados con los recorridos en la inmensidad, más veloces que el relámpago? ¿Y qué decir de vuestros horizontes nebulosos y limitados, si se los compara con el espectáculo grandioso de los mundos que se mueven en el universo infinito por obra del Altísimo? Fijaros qué belleza, qué belleza lo que dice este espíritu. Y sigue diciendo: qué monótonos son vuestros conciertos más armoniosos en relación con la delicada melodía que hace vibrar los fluidos del éter y todas las fibras del alma. Qué tristes e insípidas son vuestras mayores alegrías, comparadas con la inefable sensación de dicha que satura incesantemente todo nuestro ser como un efluvio benéfico, sin mezcla alguna de inquietud, temor o sufrimiento. Aquí todo irradia amor, confianza, sinceridad. Por todas partes con corazones amorosos, amigos por todas partes. Nada de envidias ni celos. Así es el mundo en que me encuentro, amigo mío, y al cual llegaréis indefectiblemente si seguís el camino recto. No obstante, la dicha inalterable pronto causaría fatiga. No creáis, pues, que la nuestra esté exenta de peripecias. No existe el concierto perpetuo, ni una fiesta interminable, ni la beatífica contemplación durante toda la eternidad, sino el movimiento, la vida, la actividad. Las ocupaciones, aunque exentas de cansancio, presentan una interminable variedad de aspectos y emociones a causa de las mil y un incidentes con que están amenizadas. Cada cual tiene su misión que cumplir. Protegidos a los cuales prestar asistencia, amigos de la tierra a quienes visitar, mecanismos de la naturaleza que controlar, almas en sufrimiento a las cuales dar consuelo. Se trata de un ir y venir continuo, no de una calle a otra, sino de un mundo a otro. Nos reunimos, nos separamos para juntarnos nuevamente, nos encontramos en un punto, conversamos acerca de lo que hemos hecho, nos felicitamos por los éxitos obtenidos, nos ponemos de acuerdo y nos asistimos mutuamente en los casos difíciles. Finalmente, os garantizo que nadie tiene tiempo para enfadarse ni por un instante. En este momento, la Tierra constituye nuestra gran preocupación. Cuánto movimiento entre los espíritus, cuán numerosas son las legiones que hacia ella confluyen a fin de contribuir a su transformación. Se podrían comparar con una muchedumbre de trabajadores ocupados en desmontar un bosque a las órdenes de jefes experimentados. Algunos derriban con su hacha troncos seculares y les arrancan sus profundas raíces. Otros desmalezan el terreno, cultivan la tierra y edifican la nueva ciudad sobre las ruinas carcomidas del viejo mundo. Durante ese lapso, los jefes se reúnen, deliberan y transmiten sus órdenes por medio de mensajeros en todas direcciones. La tierra debe regenerarse dentro de un plazo determinado, pues es necesario que se cumplan los designios de la providencia.
Por ese motivo, cada uno toma parte en la obra. No supongáis que soy una simple espectadora de este gran cometido. Me sentiría avergonzada de permanecer inactiva mientras tantos trabajan. Se me ha confiado una importante misión y me esfuerzo en cumplirla de la mejor manera posible. No fue sin luchas que llegué a la categoría que actualmente ocupo en la vida espiritual. Tened la seguridad de que mi última existencia, por más meritoria que os parezca, no era de por sí suficiente para tanto. Durante varias existencias he pasado por las pruebas del trabajo y la miseria, que voluntariamente había escogido para fortalecer y purificar mi alma. He tenido la dicha de salir victoriosa, pero me quedaba una prueba, la más peligrosa de todas, la de la fortuna y el bienestar material, un bienestar sin sombra alguna de amargura. En eso consistía el peligro. Antes de intentarlo, quise sentirme lo suficientemente fuerte para no sucumbir. Dios ha tomado en cuenta mis buenas intenciones y me concedió la gracia de su auxilio. Muchos otros espíritus, seducidos por las apariencias, se apresuran a escoger esa prueba, pero débiles aún para enfrentar sus peligros, permiten que las seducciones triunfen sobre su inexperiencia. Trabajadores, estoy en vuestras filas. Yo, la noble dama, he ganado mi pan igual que vosotros, con el sudor de mi frente. Pasé por privaciones, sufrí la intemperie, y eso ha sido lo que templó las fuerzas de mi alma. De lo contrario, es probable que hubiese fracasado en mi última prueba, lo que me habría hecho retroceder en mi carrera. Como yo, vosotros tendréis también vuestra prueba de la riqueza, pero no os apresuréis a pedirla demasiado pronto. Por otra parte, vosotros, los que sois ricos, tened siempre presente que la fortuna imperecedera, no existe en la tierra. Procurad antes saber a qué precio podéis merecer los beneficios del Todopoderoso. Firmado, Paula. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Sin duda los espíritus superiores tenían que estar contentos de este espíritu, ¿no? Tenían que estar contentos de Paula al ver que buena parte del dinero que caía en sus manos lo destinaba a, a personas con necesidades, ¿verdad? Bueno, sin duda este espíritu ya venía con un buen aprendizaje previo, ¿no? De existencias pasadas, ¿no? Y era consciente de sus deberes morales. Ha sido estupenda esta comunicación. Y vamos a ver una última pregunta del libro de los espíritus, la 816, que dice así: si bien el rico está sujeto a más tentaciones, ¿no dispone también de más medios para hacer el bien? Es precisamente lo que no siempre se hace. Se vuelve egoísta, orgulloso e insaciable. Sus necesidades aumentan con su fortuna y nunca cree tener lo suficiente para sí. Y bueno, esto es algo que podemos comprobar, ¿no? Hay personas, algunas de ellas muy famosas, que siempre buscan tener lo mejor, ¿no? Lo más caro, los objetos último modelo, ¿no? Y no se permiten a sí mismos bajar de ese estatus, ¿no? Ese estatus social, diría yo. Bueno, no se permiten bajar de ese estatus. Y al final creo que puede llegar a ser perjudicial para ellas mismas, ¿no? No solo a nivel espiritual, sino que también puede repercutir en su vida física, porque podrían llegar a vivir obsesadas, ¿no? Por ellas mismas. Es muy fácil también caer en excesos, ¿no? En fin, bueno, es una opinión. Y aquí al final de esta pregunta, Kardec pone una nota. Dice: la superioridad en este mundo y la autoridad sobre los semejantes son pruebas tan importantes y riesgosas como la desgracia.
porque cuanto más rico y poderoso es un hombre, más obligaciones tiene que cumplir y mayores son los medios de que dispone para hacer el bien y el mal. Dios prueba al pobre mediante la resignación y al rico mediante el uso que éste hace de sus bienes y de su poder. La riqueza y el poder engendran todas las pasiones que nos apegan a la materia y nos alejan de la perfección espiritual. Por eso Jesús dijo: en verdad os digo, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Bueno, pues vamos a volver al Evangelio según el Espiritismo y en el capítulo 16, ítem 7, tenemos una interesante información sobre la utilidad providencial de la riqueza, sobre las pruebas de la riqueza y de la miseria. Este es el título. Dice así: si la riqueza fuese un obstáculo para la salvación de los ricos que la poseen, según se podría deducir de ciertas palabras de Jesús, interpretadas según la letra y no conforme al espíritu, Dios, que la concede, habría puesto en las manos de algunos un instrumento de perdición inevitable, idea esta que la razón rechaza. Sin duda, la riqueza es una prueba sumamente delicada, más peligrosa que la miseria, en virtud de los apegos que estimula, las tentaciones que genera y la fascinación que ejerce. Es el supremo excitante del orgullo, del egoísmo y de la vida sensual. Es el lazo más poderoso que sujeta al hombre a la tierra y desvía su pensamiento del cielo. El vértigo que produce es tan fuerte que muchas veces el que pasa de la miseria a la riqueza olvida rápidamente su condición anterior, así como a quienes la compartieron con él y a los que le dieron ayuda, y se torna insensible, egoísta y vano. No obstante, si bien la riqueza hace más difícil el camino, eso no significa que lo haga imposible y que no pueda llegar a ser un medio de salvación en poder de aquel que sabe servirse de ella, del mismo modo que ciertos venenos pueden restituir la salud en caso de que sean empleados intencionalmente y con discernimiento. Cuando Jesús dijo al joven que lo interrogaba acerca de los medios de obtener la vida eterna: despréndete de todos tus bienes y sígueme. No pretendía, Jesús no pretendía establecer como un principio absoluto que cada uno debe despojarse de lo que posee, ni que la salvación solo se obtiene a ese precio, sino mostrar que el apego a los bienes terrenales es un obstáculo para la salvación. Aquel joven, en efecto, se consideraba dispensado porque había observado algunos mandamientos, pero retrocedió ante la idea de abandonar sus bienes. Su deseo de conquistar la vida eterna no era tan intenso como para que hiciera ese sacrificio. Lo que Jesús le proponía era una prueba decisiva, destinada a descubrir el fondo de su pensamiento. El joven podía, sin duda, podía ser un hombre perfectamente honesto en la opinión del mundo, no causar daño a nadie, no maldecir a su prójimo, no ser arrogante ni orgulloso, honrar a su padre y a su madre. Sin embargo, no tenía la verdadera caridad, pues su virtud no llegaba hasta la abnegación. Eso fue lo que Jesús quiso demostrar. Era una aplicación del principio: fuera de la caridad no hay salvación. La consecuencia de aquellas palabras de Jesús, tomadas en su acepción rigurosa, nos sigue diciendo este Evangelio, sería la abolición de la felicidad futura, así como la causa de una infinidad de males en la tierra. Sería además la condenación del trabajo que puede proporcionarla. Es una consecuencia absurda que devolvería al hombre a la vida salvaje y que por eso mismo estaría en contradicción con la ley del progreso, que es una ley de Dios. Si la riqueza es la fuente de tantos males, si estimula tantas pasiones malas, si provoca incluso tantos crímenes, entonces no debemos culpar a la riqueza en sí misma, sino al hombre que abusa de ella, al igual que lo hace con todos los dones de Dios. Por el abuso, el hombre puede volverse pernicioso, o sea, puede volver pernicioso aquello que podría ser de gran utilidad para él. Es la consecuencia del estado de inferioridad del mundo terrenal.
Si la riqueza solo produjera males, Dios no la habría puesto en la tierra. Por lo tanto, compete al hombre hacer que de ella surja el bien. Aunque no sea un elemento directo del progreso moral, no cabe duda de que la riqueza es un poderoso elemento eh, eh, la riqueza es un poderoso elemento del progreso intelectual. Y termina diciendo, en efecto, la misión del hombre consiste en trabajar por el mejoramiento material del globo. Bueno, os comparto hasta esta parte del ítem 7 porque, como decía antes, no disponemos de tanto tiempo para incluir todo. Pero bueno, quien esté interesado en profundizar más en este tema puede dirigirse al capítulo 16, titulado No se puede servir a Dios y a Mamón, del Evangelio según el Espiritismo, y en el resto de ítems pues podéis encontrar más información sobre la riqueza, ¿vale? Bien, bueno, es importante tener esto en cuenta porque hay personas que piensan que el dinero o la riqueza es mala de por sí, ¿no? Y en realidad creo que lo que es verdaderamente malo es que se utilice de forma inadecuada. Ya nos lo dicen los espíritus, ¿no? Que es una gran prueba la de la riqueza y que debemos ser muy conscientes, ¿no? De aprovechar esa existencia para practicar la verdadera caridad. Y ya para terminar, os voy a leer un capítulo titulado Acerca del dinero, del libro Religión de los Espíritus. Este, esta información nos la deja el Espíritu Emmanuel por la mediunidad de Francisco Cándido Xavier y dice así. En efecto, desde el punto de vista de la esfera espiritual, el hombre afortunado en la tierra aparece siempre a la manera de alguien amenazado por un gran riesgo. Operarios de la evolución a quienes se confió la administración del oro, aquellos que tienen en sus manos las finanzas de la comunidad, aparentan ser compañeros constantemente amenazados por la posibilidad de algún desastre inminente, al igual que los responsables de conducir la energía eléctrica en contacto con elementos de alta tensión o como los especialistas de un laboratorio cuando están obligados a manipular cierta clase de virus o venenos con el fin de la preservación y el beneficio del pueblo. No obstante, si consideramos al mismo tiempo las conveniencias y las desventajas que caracterizan la lucha de los que han sido convocados para cargar con tales cruces, forjados con monedas, forzosamente hemos de admitir que cuando el corazón está orientado hacia Jesús, puede permanecer firme dentro de ese círculo de incesantes vicisitudes en la tarea sublime de la paz y la luz, el enaltecimiento y la liberación. Así es, pues el dinero en las garras de la usura puede agravar los flagelos de la orfandad y los tormentos de la viudez. En las manos adecuadas del bien, convierte la pobreza en trabajo y el sufrimiento en educación. Si la riqueza atesorada que no rinde utilidad para todos puede generar el colapso del progreso, algunos centavos aplicados al impulso de la caridad constituyen el fortalecimiento del amor en la tierra, porque se convierten a cada instante en remedio para el enfermo carente, en un libro renovador para las víctimas del desánimo, en el techo para los vagabundos y en el trago de leche que tonifica el cuerpo desnutrido de un niño sin hogar. Nadie tema a la enorme responsabilidad de los bienes efímeros entre los humanos, sino recibamos la propiedad como una concesión santificante, cuyos beneficios es preciso esparcir para provecho general, atentos a la ley relativa a que la felicidad solo es auténtica felicidad cuando está sustentada en la edificación de la felicidad
que se debe a los otros. De tal modo, pues, comprendamos con la seguridad de la lógica y con el equilibrio de la sensatez que en realidad no se puede servir a Dios y a Mamón, pero que nuestra elemental obligación es poner a Mamón al servicio de Dios. Bien, pues hasta aquí la clase de hoy. Espero que se haya entendido. Espero que os haya parecido interesante la comunicación de estos dos espíritus. A mí me han encantado. Aquí os dejo la bibliografía y nada, muchas gracias por estar ahí.